Construyeron una cerca eléctrica en mi granja, así que destruí toda su asociación de vecinos. La asociación de vecinos invadió mi terreno, me robó hectáreas de tierra de cultivo y pensaron que no me defendería. Así que expuse su corrupción, los llevé a los tribunales, los obligué a pagar daños y conseguí que su presidenta fuera destituida. Ahora, la cerca ha desaparecido, la asociación está en ruinas, y mi granja es mía de nuevo, como siempre debió ser. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Javier Morales salió al porche de su casa con una taza de café humeante en la mano. El aire matutino era fresco y traía consigo el aroma familiar de la tierra húmeda y la alfalfa recién cortada. Bruno, su fiel labrador dorado, trotaba a su lado, estirándose antes de dejarse caer en los escalones de madera. Se suponía que iba a ser un día como cualquier otro, revisar el ganado, inspeccionar los cultivos, asegurarse de que el viejo tractor arrancara sin demasiados problemas. Pero algo no estaba bien. Un zumbido bajo y constante vibraba en el aire, un sonido que nunca antes había escuchado. Javier frunció el ceño y ladeó la cabeza. No era el viento entre los árboles ni el habitual murmullo matutino de los insectos. Era distinto. Mecánico. Eléctrico. Dejó su café en el porche y comenzó a caminar hacia el granero, con Bruno siguiéndolo de cerca. Al doblar la esquina, sus pasos se hicieron más lentos hasta que se detuvo por completo. A través de su terreno, una cerca eléctrica se extendía en una línea recta e inquebrantable, con postes metálicos que brillaban bajo la luz dorada del amanecer. Los cables vibraban con energía, emitiendo chispazos leves cada pocos segundos. La cerca cortaba su campo en dos, arrebatándole hectáreas de tierra fértil que había cultivado toda su vida. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, con la mirada entrecerrada. Carteles rojos y brillantes estaban sujetos a los postes a intervalos regulares, con palabras claras e inconfundibles. Propiedad privada. Prohibido el paso. Los infractores serán procesados. Y debajo de eso, el logotipo de la Asociación de Vecinos de Colinas del Prado. El estómago de Javier se revolvió. ¿La asociación de vecinos? ¿Qué demonios tenía que ver con su granja? Bruno ladró a la cerca, sintiendo la tensión de su dueño. Javier colocó una mano cautelosa cerca del cable, sin tocarlo, sintiendo la leve vibración eléctrica en el aire. Esto no era un error. Alguien había puesto esto aquí deliberadamente. Alguien que creía tener derecho a reclamar lo que no era suyo. Un sonido de hojas crujiendo llamó su atención. Desde la dirección de la urbanización cercana, una figura se acercaba rápidamente por el camino de tierra que separaba su granja de la fila de casas recién construidas. Clara Mendoza. Javier la reconoció de inmediato, aunque nunca se habían presentado formalmente. Era la presidenta de la Asociación de Vecinos de Colinas del Prado, una mujer conocida por sus reglas estrictas y su control férreo sobre el vecindario. A diferencia de Javier, que vestía unos vaqueros gastados y una camisa de franela, Clara estaba impecablemente arreglada con un blazer entallado y pantalones de vestir perfectamente planchados, como si estuviera a punto de entrar a una reunión en una oficina en lugar de un campo. Buenos días, señor Morales, saludó con entusiasmo mientras se acercaba, sus tacones resonando contra la grava. Veo que ha notado las mejoras que hemos hecho. Los ojos de Javier se oscurecieron. ¿Mejoras? Su voz se tensó al hablar. ¿Qué demonios es esto? Señaló la cerca. ¿Y por qué atraviesa el medio de mi granja? Clara mostró una sonrisa pulida y profesional, del tipo que no llegaba a los ojos. Esta cerca era necesaria para la seguridad de nuestra comunidad, respondió con suavidad. Hemos tenido preocupaciones sobre invasiones, responsabilidad legal. Esta es mi tierra, interrumpió Javier, su voz ahora afilada. Y no tenían ningún derecho a poner esto aquí. Clara suspiró, como si estuviera explicando algo obvio a un niño. Me temo que está equivocado, dijo, sacando una carpeta de manila de su elegante bolso de cuero. Según nuestros registros, esta sección de tierra fue anexada a la jurisdicción de la asociación hace años. Ahora está bajo nuestra gestión de propiedad.
Javier arrancó la carpeta de sus manos y hojeó los documentos en su interior. Un mapa. Algunos registros impresos. La tinta aún fresca, la documentación reunida apresuradamente. Había visto las escrituras y los planos de su familia suficientes veces para saber que esto estaba mal. Su mandíbula se tensó. Esto es una mentira, le devolvió la carpeta de golpe. Mi familia ha sido dueña de esta tierra por 3 generaciones. Tenemos los documentos legales para probarlo. La expresión de Clara permaneció inescrutable. Por supuesto, puede impugnarlo si lo desea, dijo con ligereza, guardando la carpeta de vuelta en su bolso. Pero mientras tanto, la cerca se queda. Es por la seguridad de la comunidad, después de todo. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, su postura rígida, como si la conversación ya hubiera terminado. Javier se quedó inmóvil, los puños apretados a los costados, viendo cómo desaparecía de regreso en la urbanización. El zumbido de la cerca ahora era ensordecedor. Esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Javier regresó a la casa con paso firme, golpeando la puerta mosquitera con tal fuerza que las ventanas temblaron. Bruno, sintiendo su estado de ánimo, se encogió en su rincón habitual cerca de la chimenea, observándolo con preocupación silenciosa. Javier no era un hombre que se enojara con facilidad. La vida en el campo le había enseñado paciencia, las estaciones tomaban su tiempo, los cultivos crecían a su propio ritmo y nunca era buena idea apresurar una tormenta. Pero esta no era una tormenta que pudiera esperar a que pasara sola. Clara le había mentido en la cara. La Asociación de Vecinos de Colinas del Prado no tenía derecho a reclamar su tierra. Pero si pensaban que él era un campesino ignorante que aceptaría su palabra sin luchar, estaban a punto de recibir una gran sorpresa. Se dirigió directamente a su oficina, un pequeño pero sólido cuarto lleno de archivadores que habían pertenecido a su familia durante décadas. Su abuelo había sido meticuloso con los registros, y su padre había seguido la misma tradición. Abrió el cajón inferior y comenzó a buscar entre viejas escrituras, registros de impuestos e informes topográficos que marcaban los límites de la propiedad con la misma claridad que el amanecer. Ahí estaba. La escritura original, firmada casi 80 años atrás. En ella, figuraba la familia Morales como los únicos dueños de toda la propiedad, incluyendo la sección donde ahora estaba esa maldita cerca. Luego, sacó la última medición catastral realizada 6 años antes, que confirmaba exactamente lo mismo. ¿La supuesta anexión de la Asociación de Vecinos? Un fraude total. Javier exhaló con fuerza, mirando los documentos extendidos sobre el escritorio. Tenía la prueba. Pero demostrárselo a sí mismo no era suficiente, necesitaba apoyo legal. Sacó su teléfono y marcó el número de Valeria Torres, una abogada con la que había trabajado en el pasado. No era cualquier abogada, era de las que no se dejaban intimidar por nadie y conocía la legislación sobre propiedad mejor que la mayoría de los jueces. Cuando respondió, su voz sonó afilada y profesional. Javier, qué gusto escucharte. ¿En qué puedo ayudarte? Javier no perdió tiempo. Necesito tu ayuda. La Asociación de Vecinos puso una cerca en mi tierra y dicen que ahora es suya. Tengo las escrituras, los planos y los registros de impuestos que prueban lo contrario. Hubo una pausa. Luego, Valeria soltó un silbido bajo. ¿Una asociación de vecinos? ¿Invadiendo terreno agrícola? Esa sí que es nueva. Javier pudo notar la diversión en su tono, pero también algo más, una chispa de interés. Necesito detener esto antes de que intenten algo peor, dijo Javier. Mándame copias de todo lo que tengas, respondió Valeria, ahora completamente seria. Lo revisaré y veremos cuál es nuestro próximo paso. Pero te adelanto algo, ellos no tienen ni una pizca de fundamento legal. Eso era exactamente lo que Javier necesitaba escuchar. Después de colgar, hizo otra llamada, esta vez a un agrimensor llamado Sergio Rivas, un hombre que conocía cada rincón de la región como la palma de su mano. Si necesitas una prueba oficial de los límites de tu propiedad, yo puedo dártela,
aseguró Sergio. Pero te advierto algo, si la asociación está haciendo esto, no van a ceder fácilmente. Javier ya lo sabía. A la mañana siguiente, se despertó con más carteles a lo largo de la cerca. Más grandes. Más llamativos. Prohibido el paso. Propiedad privada de la Asociación de Vecinos Colinas del Prado. No solo estaban reclamando la tierra, lo estaban desafiando. Probando hasta dónde podían llegar antes de que él cediera. Pues bien, habían elegido al hombre equivocado. Javier tomó fotos de cada cartel, asegurándose de capturar la cerca, el terreno más allá y las coordenadas exactas donde estaban colocados. Clara podía creerse la dueña del lugar, pero no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Porque Javier Morales no iba a rendirse. Esto no era solo tierra. Era el legado de su familia. Y pelearía por él, sin importar lo que costara. La carta llegó en un sobre blanco impoluto, con el logotipo de la Asociación de Vecinos de Colinas del Prado estampado con precisión en la esquina. Javier la rasgó sin ceremonia, sus ojos entrecerrándose mientras leía su contenido. Notificación formal de infracción. Cumplimiento inmediato requerido. Las palabras eran agresivas, amenazantes y ridículas. La carta le ordenaba desalojar la sección disputada de su tierra en un plazo de 30 días, advirtiéndole que si no cumplía, enfrentaría acciones legales, multas y posible incautación de propiedad. El descaro de la amenaza hizo que la sangre de Javier hirviera. No solo intentaban intimidarlo, sino que estaban tratando de quedarse con algo que nunca les había pertenecido. Aplastó la carta en su puño, su mandíbula apretada hasta dolerle. Pero no era el único enfrentándose a este tipo de acoso. En los días siguientes, Javier habló con otros vecinos, quienes compartieron historias similares. Algunos habían sido multados por infracciones absurdas, como pintar sus contraventanas con un tono de color no autorizado. Otros habían sido amenazados con demandas por nimiedades, desde dejar los cubos de basura afuera demasiado tiempo hasta estacionar en sus propios garajes. Era parte del manual de estrategias de la asociación: presión, intimidación, control. Pero esto era robo de tierras. Javier documentó todo. Grabó vídeos de la cerca, acercando la cámara a los cables que zumbaban con electricidad, los carteles rojos parpadeantes, los postes clavados en la tierra que pertenecía a su familia. Se grabó a sí mismo leyendo las amenazas legales en voz alta, señalando las contradicciones y las mentiras descaradas. Anotó cada conversación, cada encuentro con Clara o cualquier otro representante de la asociación. Si querían pelear, se iban a encontrar con una guerra. El agrimensor, Sergio Rivas, apareció una semana después, con equipos GPS modernos y décadas de experiencia. Se movió con precisión, marcando límites, verificando registros, confirmando lo que Javier ya sabía. Cuando terminó, alzó la mirada de sus notas y dejó escapar una risa baja. Bueno, dijo, negando con la cabeza, esto no puede ser más claro. ¿La reclamación de la asociación? Un completo disparate. Esta tierra es tuya, sin duda alguna. Javier exhaló, sintiendo una mezcla de alivio y furia contenida. La verdad estaba de su lado, pero la verdad por sí sola no iba a derribar esa cerca. Tenía que dar el siguiente paso. Tenía que ganar. Emma Paredes llegó en un sedán desgastado, con una libreta en una mano y una cámara colgada del hombro. Era más joven de lo que Javier esperaba, con ojos agudos y movimientos rápidos, del tipo de persona que no perdía el tiempo con formalidades cuando había una historia que contar. Escuchó con atención mientras él le relataba todo: la cerca, las amenazas, el fraude que Clara y la asociación estaban intentando perpetrar. Hizo preguntas directas, tomó fotos de la cerca eléctrica atravesando su terreno, los absurdos carteles de propiedad privada, y los documentos oficiales que probaban, sin ninguna duda, que la tierra siempre había pertenecido a la familia Morales. Esto no es solo una disputa de propiedad, dijo finalmente, cerrando su libreta. Esto es un abuso de poder. Y creo que la gente necesita saberlo. 2 días después, el artículo se publicó.
Un granjero lucha contra la corrupción, como una asociación de vecinos intentó robarle su tierra familiar. El titular era impactante, la redacción clara y condenatoria. El reportaje detallaba exactamente lo que había hecho Clara, cómo había ordenado construir la cerca sin previo aviso, sin respaldo legal, sin una sola prueba válida. Mencionaba las amenazas legales, el historial de acoso de la asociación contra los vecinos, e incluía testimonios de residentes que también habían sufrido los abusos de Clara y su junta directiva. La historia cerraba con una frase contundente. Si pueden hacerle esto a un granjero cuya familia ha poseído esta tierra por generaciones, ¿quién será el próximo? La noticia se esparció como fuego. La gente comenzó a compartirla en redes sociales, los medios locales la replicaron, y de repente, Clara ya no tenía el control de la narrativa. Los miembros de la asociación, quienes habían seguido sus órdenes ciegamente durante años, empezaron a hacer preguntas. ¿A dónde estaba yendo el dinero de las cuotas? ¿Por qué la asociación estaba gastando recursos en una pelea legal contra un propietario legítimo? La presión aumentaba, y Javier podía sentirlo. Clara reaccionó de la única forma que sabía, doblando la apuesta. La asociación emitió un comunicado lleno de vaguedades legales, calificando el artículo de sensacionalista, y acusando a Javier de generar conflictos innecesarios. Pero nadie le creyó. El daño ya estaba hecho. Mientras tanto, Valeria trabajaba incansablemente tras bambalinas, presentando demandas, reuniendo precedentes legales y preparando la batalla en los tribunales. Javier se sentó frente a ella en su oficina, hojeando la creciente pila de pruebas que tenían contra la asociación. No tienen un caso, dijo Valeria con seguridad, dando un golpecito a la carpeta. Nunca lo tuvieron. Pero eso no significa que no vayan a pelear con uñas y dientes para hacer esto lo más difícil posible. Javier asintió. Sabía que Clara no iba a caer sin luchar. Pero ahora, por primera vez desde que empezó todo este desastre, él tenía la ventaja. El día del juicio, la sala del tribunal estaba llena. Miembros de la asociación, reporteros, vecinos curiosos, todos querían ver cómo se desarrollaba la pelea. Javier se sentó junto a Valeria en la mesa del demandante, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa mientras observaba a Clara Mendoza acomodarse en su asiento frente a ellos. Se veía serena y profesional, como siempre. Pero Javier notó la rigidez en sus labios, la manera en que sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa. Estaba sintiendo la presión. Bien. La jueza, honorable Teresa Aguilar, era una mujer de 60 años que tenía poca paciencia para los juegos legales. Vamos a comenzar, dijo con firmeza, sin perder el tiempo. El abogado de Clara, un hombre de traje impecable y sonrisa calculada, fue el primero en presentar su caso. La asociación anexó legalmente el terreno hace años, lo que valida su reclamación, argumentó, señalando mapas anticuados y documentos con un lenguaje ambiguo. Intentó pintar a Javier como un propietario testarudo que se negaba a aceptar la realidad. Entonces fue el turno de Valeria. Y Javier nunca estuvo más agradecido de tenerla a su lado. Desmanteló su argumento pieza por pieza. Mostró documentos de propiedad firmados y sellados, que probaban que la tierra nunca había sido parte de la asociación. La jueza escuchó con atención, y ocasionalmente levantó una ceja ante lo débil del caso de la asociación. Luego vino el golpe final. Valeria colocó un memo interno filtrado en la mesa. Su señoría, dijo Valeria, con voz afilada como una navaja, este documento fue enviado por Clara Mendoza a la junta directiva hace 6 meses. En él, ella admite que la asociación no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad del señor Morales. La sala quedó en silencio absoluto. Clara se quedó pálida. La teníamos. El abogado de Clara intentó objetar de inmediato, pero la jueza Aguilar levantó una mano para silenciarlo. Señorita Mendoza, dijo, con un tono severo, está diciéndome que usted misma sabía que esta tierra no pertenecía a la asociación y aún así ordenó la construcción de la cerca. Clara abrió la boca, pero por primera vez desde que esto empezó, no tenía una respuesta lista.
La jueza hojeó el documento, con el ceño fruncido. Además, este memo dice claramente que la cerca fue instalada como una medida preventiva, para afianzar el dominio sobre la propiedad antes de que se presentaran desafíos legales. Levantó la vista. Eso suena mucho a una apropiación ilegal de tierras, señorita Mendoza. Clara tragó saliva. Su abogado intentó argumentar que todo era un malentendido administrativo, pero nadie le creyó. La jueza dejó escapar un largo suspiro y cerró el expediente con un golpe seco. «Quiero ver esta cerca con mis propios ojos», anunció. «Mañana por la mañana, realizaremos una visita al terreno. Espero que ambas partes estén presentes». Javier intercambió una mirada con Valeria. La teníamos. La cerca, la tierra, la evidencia, todo estaba a nuestro favor. Clara había llegado demasiado lejos, y ahora todo el pueblo estaba viendo cómo se desplomaba su castillo de naipes. A la mañana siguiente, Javier estaba en el borde de su propiedad cuando una caravana de autos apareció por el camino de tierra. El vehículo principal, un sedán oficial del condado, se detuvo y la jueza Teresa Aguilar bajó del asiento trasero, seguida de su asistente. Detrás de ella, Clara Mendoza y su abogado llegaron en una SUV reluciente, su expresión cuidadosamente neutral. Pero Javier podía ver la tensión en su postura. Sabía lo que venía. Valeria se colocó junto a Javier, su carpeta en mano, su confianza intacta. La jueza no perdió tiempo. «Enséñenme». Javier la guió hacia la cerca eléctrica que había iniciado toda esta guerra. El zumbido de los cables era constante, un recordatorio silencioso de lo descaradamente ilegal que había sido todo esto. La jueza recorrió toda la extensión de la cerca, deteniéndose ocasionalmente para estudiar los carteles de «propiedad privada», los postes metálicos incrustados en la tierra y la franja de terreno que la asociación había intentado robar. Clara mantuvo su voz firme mientras intentaba justificar la situación. «Señoría, actuamos de buena fe para proteger la comunidad. Hemos tenido preocupaciones sobre intrusos, seguridad, responsabilidad legal». La jueza la miró con una mezcla de incredulidad y desaprobación. «Señorita Mendoza, se lo diré claro, esta no es su propiedad». Señaló los marcadores de topografía, que mostraban los límites de la finca de Javier de manera innegable. Los documentos legales presentados en la corte confirman que esta tierra pertenece al señor Morales. Usted no tenía ningún derecho de construir aquí, y mucho menos instalar una cerca eléctrica para impedirle el acceso a su propia propiedad. Clara se quedó en silencio. La jueza se giró hacia Javier. «Señor Morales, emitiré un fallo formal esta tarde, pero le adelanto esto, esta cerca es una invasión ilegal. Será removida». Javier sintió un alivio inmediato. Había ganado. Esa misma tarde, en la sala del tribunal, la jueza hizo su fallo oficial. El tribunal dictamina a favor del demandante, Javier Morales. La Asociación de Vecinos de Colinas del Prado debe remover la cerca de inmediato, a su propio costo, y restaurar la tierra a su estado original. Asimismo, debido a la naturaleza deliberada e ilegal de la invasión, la asociación deberá pagar una indemnización al señor Morales por daños y costos legales. Un murmullo recorrió la sala. Clara se quedó rígida en su asiento, sus nudillos blancos de tanto apretar la mesa. La asociación había perdido. Completamente. Indiscutiblemente. Javier sintió cómo se quitaba un peso de encima. Su tierra era suya. La batalla había terminado. Y ahora, por fin, la cerca se vendría abajo. Las consecuencias fueron inmediatas. Tan pronto como el fallo de la jueza se hizo público, Clara Mendoza se convirtió en la persona más odiada de Colinas del Prado. Los miembros de la asociación, quienes habían confiado ciegamente en su liderazgo, ahora veían la verdad. Había mentido, despilfarrado su dinero y arrastrado a toda la comunidad a una batalla legal que nunca debió haber ocurrido. Los mismos vecinos que antes la apoyaban sin cuestionar ahora la enfrentaban. Se convocó una reunión de emergencia de la asociación. Por primera vez en años, Clara no tenía el control.
Los residentes le exigieron explicaciones. ¿Por qué gastó sus cuotas en una invasión ilegal? ¿Por qué arriesgó demandas que podrían haber arruinado la asociación? Cuanto más intentaba justificarse, más la presionaban. Alguien gritó que debía renunciar. Otra persona exigió una auditoría completa de las finanzas. El descontento se hizo más fuerte que cualquier excusa que ella pudiera inventar. Después de 30 minutos de presión incesante, Clara enderezó los hombros, levantó la barbilla con la poca dignidad que le quedaba, y renunció en el acto. Ni siquiera se despidió. Simplemente se fue. La siguiente semana, la asociación eligió un nuevo presidente, Martín Herrera. Era un hombre tranquilo, sensato, que nunca había estado de acuerdo con las tácticas agresivas de Clara, pero que se había mantenido al margen. Lo primero que hizo tras asumir el cargo fue llamar a Javier. «Señor Morales», dijo, cuando Javier contestó, «quería presentarme y asegurarle que vamos a arreglar esto». Javier no sabía qué esperar. Pero Martín sonaba genuino. Sin discursos ensayados. Sin condescendencia. Solo un hombre tratando de limpiar el desastre de su predecesora. «Bien», respondió Javier, «porque espero que esa cerca desaparezca. De inmediato». «Le doy mi palabra», le aseguró Martín. «La cuadrilla de demolición estará ahí mañana a primera hora». Y así, todo terminó. Al día siguiente, Javier observó cómo los trabajadores desmontaban los postes metálicos, enrollaban los cables eléctricos y quitaban cada maldito cartel de «Prohibido el paso». Bruno corrió por el campo a hora libre, ladrando como si también estuviera celebrando. Para el mediodía, no quedaba rastro de la cerca. Solo el campo abierto, tal y como siempre había sido. Javier respiró hondo, sintiéndose más ligero que en semanas. Su tierra era suya de nuevo. Había sido una pelea larga. Pero había ganado. Y nunca más dejaría que nadie intentara quitársela. Nunca.